Hola con todos y con todas. En esta clase, en esta charla de Código Tributario, vamos a hablar sobre las normas generales de los procedimientos administrativos tributarios conforme a lo señalado en el Código. La gestión tributaria. ¿Qué tiene que hacer la administración tributaria? La administración tributaria se encarga de hacer la determinación y recaudación de los tributos y también de resolver las reclamaciones que contra aquellas se presenten. Esta es considerada por la ley la gestión tributaria. Las actuaciones de la administración tributaria deben obedecer a principios como el principio de simplificación, es decir, que los trámites que se presenten en la administración tributaria no deben de ser trámites engorrosos ni difíciles de cumplir. El principio de celeridad, que la respuesta que se le dé a dichos trámites tiene que ser con celeridad, y el principio de eficacia, es decir, que la administración tributaria pueda responder a los requerimientos que le está haciendo el sujeto pasivo. Los procedimientos administrativos tributarios se llevarán a cabo de manera general de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario. Y, excepcionalmente, también existen procedimientos tributarios cuando una ley especial tributaria disponga que se lleven estos procedimientos de excepción en determinados trámites que deba de seguir la administración tributaria. ¿Qué es la competencia en materia tributaria? La competencia en materia tributaria es esa potestad que le da la ley a una autoridad e institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. Entonces, la competencia en materia tributaria es la potestad que le otorga la ley a una autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. La competencia es irrenunciable, es decir, que la autoridad o la institución que tienen competencia para resolver un asunto de carácter tributario no pueden renunciar a esa competencia. La competencia, por lo tanto, tiene carácter de irrenunciable. Cuando existan casos de indeterminación de la competencia, porque la ley no determina cuál es el funcionario que le corresponde llevar o resolver ese requerimiento que se presenta ante la administración tributaria, la ley señala la institución, pero no señala cuál es el funcionario que le toca resolver. En ese caso, ¿quién será el funcionario que le toque resolver? Dice la misma ley, quien conoce el reclamo en primera y única instancia. Entonces, el funcionario que conoce un reclamo en primera y única instancia, cuando la ley no determina cuál es el funcionario que le corresponde resolver ese requerimiento del sujeto pasivo a la administración tributaria, lo va a hacer este funcionario, el que conoce en primera instancia y única el reclamo administrativo, ya que no tenemos una disposición legal expresa de a qué funcionario le toque resolver el tema. Lo que sí dirá la ley es a qué institución le corresponde resolver. ¿Qué pasa cuando una autoridad es incompetente y le llega un requerimiento del sujeto pasivo, por ejemplo, y esta autoridad es incompetente? Bueno, cuando una autoridad es incompetente debe de llevar el siguiente procedimiento. El órgano administrativo que conoce el tema a quien le llega el requerimiento se considera incompetente, entonces lo va a declarar en 3 días. Lo envía en este plazo de 3 días a la autoridad competente, siempre y cuando el trámite corresponda a la misma administración tributaria. En el caso de que el trámite no corresponda a la misma administración tributaria, sino que es de otra administración tributaria, lo envía en el plazo de 3 días con la correspondiente providencia al interesado. Entonces, cuando una autoridad tributaria es incompetente, este es el trámite y el procedimiento que debe de seguir con los requerimientos que le han presentado y de los cuales se considera incompetente. Incompetencia parcial, cuando una consulta, reclamo, petición o recurso se presenta ante una autoridad tributaria y ésta se considera incompetente parcialmente para resolver el tema. Los tributos que pertenezcan a varias administraciones tributarias y que se hayan enviado en esta consulta, reclamo, petición o recurso, la autoridad que recepte aquello tiene 3 días para poder
abocar conocimiento de los asuntos que le competen y los asuntos que no le competen, va a disponer que estos restantes se cursen a los organismos respectivos, como ya lo señalamos anteriormente. Cuando exista un conflicto de competencias, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando exista conflicto de competencias dentro de una misma administración tributaria, quien va a resolver ese conflicto de competencias será el superior jerárquico. ¿En qué plazo? En el plazo de 8 días. ¿Cómo debe de ser la forma y el contenido de los actos administrativos? Los actos administrativos se tienen que expedir por escrito y deben de ser debidamente motivados. Ya hemos conversado anteriormente que un acto administrativo debe de estar motivado, es decir, se deben de enunciar en su resolución los fundamentos de hecho y de derecho. La presunción del acto administrativo. El acto administrativo se considera que goza de la presunción de legitimidad y de ejecutoriedad. Estos actos administrativos, por lo tanto, están llamados a cumplirse, pero siempre deben de ser autorizados o aprobados por el director general o su delegado para que tengan plena validez. Aquí está la diferencia entre actos administrativos firmes y actos administrativos ejecutoriados. ¿Cuándo son actos firmes? Cuando no se hubiere presentado reclamo en el plazo que la ley señala, es decir, la administración emite un acto administrativo y no se presenta ningún reclamo de parte del sujeto pasivo sobre este acto administrativo, entonces se considera un acto administrativo firme. ¿Y cuándo los actos administrativos son ejecutoriados? Estos actos administrativos ejecutoriados es cuando yo sí presento un reclamo, entonces ya el acto no quedará firme, pero después de que la administración tributaria resuelve, no se presenta otro recurso ulterior sobre la misma vía administrativa. Ahí la diferencia entre los actos firmes y los actos ejecutoriados en la administración tributaria. La notificación de los actos administrativos es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando no se notifica un acto administrativo al peticionario o reclamante, se considerará no eficaz con respecto a quienes no se notifica. Entonces, la determinación de la obligación tributaria o las resoluciones que emita la administración tributaria deben de ser notificadas a los peticionarios o reclamantes. Si es que no se notifica, no será eficaz con respecto a quienes no se ha notificado. Con respecto a los plazos y términos, ¿cómo se contarán? Dice la ley que los plazos y términos se contarán desde el día hábil siguiente al de la notificación y correrán hasta la última hora hábil del día de su vencimiento. Es así que nosotros hemos abordado en esta charla cómo se deben de llevar a efecto los procedimientos administrativos tributarios. Muchísimas gracias por la atención prestada.